Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta charla, Tiempos Violentos. Hoy vamos a hablar sobre los procesos creativos detrás de tres películas que están en competencia en el Festival de Cine de Lima PUC. Son Lavaperros, Manco Cápac y Los Fantasmas. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, a la Fundación BBVA, a nuestro colaborador especial, la Embajada de Francia en el Perú, a nuestro auspiciador del Grupo de Comercio y al licenciamiento de GEDA Perú. También agradecemos el apoyo de Indecopi, de la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos, DFP, la Embajada de Colombia en el Perú, Movistar y la revista Cosas. Esta es la primera vez que el festival alberga conversatorios con todos los creadores de todas las películas en competencia. Son 9 charlas donde vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre las películas que se presentan, sobre los procesos creativos detrás y conversar, encontrarnos con los creadores responsables de estas películas. La charla de hoy es la tercera de esas 9. Uno de los grandes temas del cine es la ciudad y sus habitantes. Pero no cualquier ciudad ni cualquier habitante. Estamos hablando de estas selvas de cemento, estos espacios urbanos violentos, entendiendo la violencia en sus múltiples formas, en sus múltiples niveles, y en donde hay personajes que transitan en una especie de límite, ¿no? Una frontera, como estando y no estando, como tratando de conectar con algo genuino, conectarse entre sí, a veces lográndolo y muchas veces fracasando. Este tipo de cine tiene larga data en la región. Hablar de violencia urbana es uno de los pilares del nuevo cine latinoamericano de los años 70, pero la mirada del cine y la existencia misma de las ciudades ha ido cambiando, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la globalización y la implantación del modelo neoliberal. Las formas de exclusión, las formas de violencia, algunas han permanecido, otras han cambiado. Ahora tenemos historias del narco, historias de 3, 4 generaciones de inmigrantes, las ciudades son diferentes, pero el interés de los cineastas por contar esas historias no ha disminuido. Así que vamos a hablar de ese interés con los 3 realizadores que me acompañan esta mañana, a quienes agradezco muchísimo que estén aquí y que nos den su tiempo para hablar de sus procesos. Quiero comenzar presentando a Carlos Moreno. Él es colombiano, director, escritor, editor para cine y televisión. Ha dirigido episodios de diversas series, El Chapo, Pablo Escobar, Patrón del Mal. Ha hecho documentales y 2 de sus películas, sus 2 primeras películas, Perro come perro y Todos tus muertos, estuvieron aquí en el festival antes. Lavaperros es su 5ª película, pero es como el tercero que hace de manera independiente. Carlos, bienvenido a estos diálogos con cineastas. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos, para quienes no han visto la película todavía, un poquito de Lavaperros, por favor. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitirme estar aquí en este debate. Eh, bueno, Lavaperros es una película que de alguna manera está conectada con mi primera película, Perro come perro, y está conectada porque 2 escritores colombianos, Antonio García Ángel y Pilar Quintana, un día me escribieron y me dijeron: oye, queremos que leas un argumento que estamos escribiendo que queremos que sea tu próxima película. Y yo, qué bien. Cuando lo leí, efectivamente era una película que tenía mucho que ver con Perro come perro en el sentido que iba por el mismo género. Es decir, era una película, si bien se puede decir, de cine negro, policíaco, como gangster film, pero ubicada en el contexto local nuestro, con personajes pues, de bandidos de poca monta, que de alguna manera se metían en un problema por una pequeña cantidad de dinero. Y esa situación absurda, que es prácticamente un género cinematográfico para mí, me interesó mucho y empezamos como ese desarrollo, precisamente porque yo creo que coincidíamos en muchos valores narrativos que debíamos llevar en la película, ¿no? Entonces, ese fue el nacimiento de Lavaperros, que no es parte
de una trilogía, no es una continuación de ese universo de Perro come perro, pero que sí va por esa línea como del cine de Sam Peckinpah, vuelvo y te digo, como de una sociedad completamente corrupta, ¿no? Y unos bandidos dentro de esa sociedad, aún haciéndolo todo más corrupto, ¿no? Como una decadencia moral muy fuerte que es lo que presenta Lavaperros. Eso es más o menos como surgió esa película. Quiero presentar ahora a Henry Vallejo. Él es realizador, guionista y productor puneño, a quien recordamos por El misterio de Carishiri. Es una película fundacional, fundamental en el cine regional peruano, y que ahora nos trae Manco Cápac, su esperada segunda película. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? Muchas Nada, gracias. cuéntanos un poquito para quienes no han visto la película. Recuerden que hay todo un cambio en el sistema de cómo funciona el festival, ¿no? Ahora desde que pones play, tienes 2 días, puedes dejarlo todo para el final. En fin, hay miles de opciones, entonces no necesariamente han visto sus películas. Entonces también podemos animarlos a que vean. Pero cuéntanos un poquito, Henry, sobre Manco Cápac y de qué va, de qué trata la película para quienes no la han visto. Sí, muchas gracias, Gabriela, y un saludo especial para ti, para Sebastián y para Carlos. Bueno, la película partió básicamente de dos retos, ¿no? Primero, el reto era hacer una historia donde queríamos prescindir de sensacionalismo, ¿no? Y así que en un momento pensábamos eh, con, con mi colaborador, pues el otro guionista, el Cerruto, bueno, nos reíamos, decíamos, pero si no hay sensacionalismo, le vamos a quitar toda la miel pues, a la historia, ¿no? Pero era un reto, ¿no? No digo que lo otro esté mal, ¿no? Pero este era un reto personal, así. Y a ver si éramos capaces de entretener sacándole todo eso, ¿no? Todo, digamos, el drama extremo y todo eso. Y eso uno. Y lo otro es que habíamos pensado en los incas, ¿no? En el Perú, casi todos los artistas habríamos pensado pues, en hacerle un homenaje a los incas o hacer una película de época, pero sabemos que sería carísimo, ¿no? Costaría millones, pues, y así sea austera la producción, pues necesita mucho dinero para hacer algo de época y, bueno, tampoco queríamos hacer el ridículo, ¿no? Con eso. Y así que, bueno, de alguna manera encontramos un elemento para poder insertar nuestra historia dentro de este guión. Y así salió, ¿no? Esas fueron las motivaciones. Y Y entonces, claro, Henry, ¿de qué va? perdón, Para los que no la han visto, ¿de qué trata la historia? sí, es una historia pues de un chico que llega por un ofrecimiento de trabajo de su amigo de colegio, ¿no? Le ofrece, pero hay una huelga en el camino, llega muy retrasado. Ya cuando llega a Puno, se da con la sorpresa que el amigo ya se fue a Bolivia y él está con un Sol 50 en el bolsillo y no tiene ni un teléfono ni nada, y solo tiene un chip, ¿no? Y ya el espectador dirá, puede completar la historia, ¿no? Que diga, ha vendido su celular o algo pasó, ¿no? Le robaron, pero tiene un chip, ¿no? Nada más. Y así arranca la historia. Casi cualquier cosa le puede pasar a este personaje. Bueno, este, trata de resolver pues su asunto porque ya no tiene dónde dormir, ni dónde comer, ¿no? Ni trabajar. Y es inexperto y es tímido encima, ¿no? Y entonces son sus primeras 2 semanas tal vez en la ciudad en donde no sabe cómo resolver el asunto, solo está, digamos, tratando de no ahogarse, bueno, en la ciudad. Y eso es, ¿no? Eh, Creo que ya si cuento más, no van a ver No, la película porque no, no cuento. tiene una estructura muy sencilla, ¿no? No, Ya no, es, y es parte de la, digamos, me arruinaría la clave argumental, ¿no? no, no, tranquilo, todo bien. Está Quiero bien. presentar ahora a Sebastián. Él es director de fotografía guatemalteco. Ha filmado una serie de largometrajes y cortometrajes en países alrededor del mundo: Malasia, Líbano, Canadá, Reino Unido, Guatemala, Turquía. Es increíble su voluntad viajera. Bueno, y Los Fantasmas es su primera película. Gracias, Sebastián, por estar aquí, qué gusto.
De verdad, cuéntanos un poquito para los fantasmas, para quienes todavía no la han visto, por favor. Gracias Gabriela por, la verdad es tenerme aquí y es un gusto estar con Carlos y Henry. Es bonito poder hablar con otros realizadores sobre sus películas y encontrar paralelismos y, como decía Carlos, tener un poco de debate. Pues Los Fantasmas trata sobre Coqui y Carlos prácticamente, que Coqui es un hombre joven que utiliza su carisma y su fisicalidad casi como arma, en el sentido de que tienen una relación profesional con Carlos de una serie de estafas que hacen en la ciudad de Guatemala. Estafas de muy poca monta, pero que al final del día lo que les dan estas estafas es el único espacio de agencia física y material con un mundo y una ciudad que vive para segregarlos, ¿verdad? Entonces, como tratar de encontrar un poco de visibilidad, aunque sea de manera inconsciente, digamos. Y la película se concentra más que todo en los espacios de cotidianidad, en medio que existen entre los puntos narrativos, porque lo que más me interesaba era lograr crear un diálogo de contemplación con el espectador sobre la cotidianidad, más que, como decía Henry, meterle fuego a las posibles avenidas de sensacionalismo que podrían existir en una película que tiene una trama de crimen en Guatemala, ¿verdad? Entonces, me interesaba trabajar con unos ritmos diferentes, un poco más lentos, y traer elementos de documental al espacio de ficción. Ya, mira, yo les propongo ahora conversar justamente sobre, retomando lo que acabas de decir, Sebastián, me parece increíble, y agarrando también lo que ha dicho Henry, me parecía interesante hablar de la representación, pero no de cualquier representación, sino tal vez de la violencia. O sea, ustedes están tomando ciudades, justo hablábamos de esto también antes de comenzar la transmisión con Carlos, no estaba muy segura, pero Carlos ha trabajado, digamos, en un espacio como la ciudad, el pueblo de Tulúa, en Colombia. Sebastián ha trabajado en Ciudad de Guatemala, y Henry sobre Puno, aunque creo que también por momentos filmaste en Chucuito, me pareció haber leído. Pero mi pregunta entonces va, como para empezar la conversación, es justamente eso. O sea, sabemos que hay una historia de violencia, que la vemos en las noticias, que lo leemos en los diarios, en la tele, que se exacerba y tal. Y ustedes han tratado de como que de trabajar esa violencia y dosificarla de otra manera, ¿no? Entonces, pero a la vez se siente muy viva esos conflictos. Están allí, está en la ciudad, está en las decisiones que ustedes tomaron para representarla, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron cada uno en sus decisiones? ¿Cuáles fueron las decisiones que fueron tomando sobre esa violencia urbana que existe, esa realidad, esa desestructuración, esos mecanismos de exclusión que existen en estos espacios? ¿Cómo empezaron a convertirlos en una propuesta cinematográfica? ¿Cómo empezaron a mirar esa ciudad y decir, ya la voy a filmar de esta manera? ¿Cómo mantener viva esa cotidianeidad? ¿Cuáles fueron los caminos? Carlos, si quieres comenzar tú, ¿sí? Ok, mira, ahí digamos que más allá de la violencia, yo creo que parte de realizadores y otros artistas pues y creadores de mi generación, pues hemos vivido algo que yo considero que es la única revolución social que hemos tenido en Colombia, que es el narcotráfico. Y lo es porque el narcotráfico, digamos que fue o le ha presentado, digamos que a las clases populares, una promesa de cambio social, una promesa de que, claro, ve rápidamente que alguien del barrio tiene un ascenso social muy grande, eh, adquiere dinero de una manera rápida, y esto ni siquiera viéndolo desde
desde estas comunidades pequeñas, pues de los barrios ni nada de eso, sino desde nuestros gobernantes, definitivamente ha hecho una revoltura moral y social en nuestro país, pues en nuestra sociedad. Es algo que todavía estamos viviendo, ¿no? Y esto obviamente va pegado a la violencia. Ese cambio social, digamos, ese cambio de estructuras, esa lucha de clases que fomentó el narcotráfico en Colombia, a su vez avivó el asunto de la violencia, ¿no? Porque el asunto de la violencia se volvió el brazo fuerte de ese cambio, es decir, la forma de mostrar el poder. Y eso está unido, pero intrínsecamente, a todos los fenómenos que uno puede hacer en la representación audiovisual. A mí me resulta muy curioso que en Colombia hay una tendencia a deslegitimar un poco las producciones que hablan del conflicto social en Colombia porque se consideran apátridas o porque supuestamente no hablen bien del país, digamos en términos, no sé si publicitarios o promocionales, que es un camino muy común. Pero yo creo que es innegable que un artista o que un narrador pues se refiera a eso porque es algo que aún estamos viviendo, es decir, es algo que es indisoluble. Yo siento que el género que más se debería producir en Colombia, claro, que lo que más se produce es la comedia, lo cual está bien, pero nosotros paradójicamente tenemos una carencia muy grande de relatos policíacos, entre otras cosas porque nadie entiende aquí cómo funciona la autoridad. Y eso es una paradoja grandísima. Entonces yo siento que más que un enfoque sobre la violencia, que es lo que yo he vivido en mis películas, es un enfoque sobre el cambio moral, el cambio social que ha producido el narcotráfico. O sea, va más allá. Para mí no es un asunto exactamente de la violencia como hecho icónico, sino que es la violencia como uso social, ¿no? Que yo creo que es más terrible todavía. Eso es como un abrebocas para esta conversación que puedo dar, pues, desde mi punto de vista. Sebastián, creo que tú quieres comentar. Te veo con ganas de comentar, no sé. Pues sí, ¿cómo se llama? Es interesante los paralelismos que encontramos en América Latina por todos lados y también las diferencias tan grandes, ¿verdad? En mi caso, me interesaba mucho no concentrarme en una violencia como de la emoción, en el sentido de agarrar una trama con muchas posibilidades de construir drama y tensión a partir del acto físico de la violencia o del crimen, que puede ser muy emocionante en otro tipo de películas, pero más, como decía antes, en estos interines que existen en el después y el antes. Como creo que esta tensión, y por lo que vos decís que aunque no se mire tanto la violencia de manera gráfica, excepto en un momento en toda la película, se siente como un ambiente asfixiante y como una ciudad muy hostil o un espacio muy hostil. Entonces, creo que de la manera en la que se manifiesta esta tensión con el tema de violencia es con nuestros personajes tratando de encontrar espacios de conexión, ya sea vulnerable, solidaria o trascendente, y que por el contexto ellos mismos no se lo permiten entre todos. Entonces, al final del día, con lo que quedamos es con una serie de relaciones transaccionales, especialmente con respecto a nuestros dos personajes principales, con Coqui y Carlos. Carlos como un hombre que ya sabe cuáles son las reglas del juego y cómo funcionan las cosas. Es decir, no es el antagonista, sino que simplemente así son las cosas. Entonces, una vez voy a meter spoilers, entre comillas, porque, bueno, entonces cuando reemplaza a Coqui es porque Coqui ya no tiene las herramientas utilitarias que se necesitaban para que Coqui siga haciendo el trabajo. Y Coqui es como Carlos 20 años atrás o 30 años atrás, ¿verdad? Alguien que todavía de manera escondida e inconsciente sigue buscando la posibilidad de,
y que verdaderamente se mira afectado por lo que él mira como una traición, pero lo que Carlos entiende como es lo que es, ¿verdad? Entonces, creo que se siente esa presión violenta por el contexto y la materialidad del personaje de la ciudad y cómo afecta la manera de interactuar de nuestros personajes, digamos. Henry, ¿tú quisieras acotar? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti? Henry, tienes que prender tu micrófono, disculpa. Creo que sigue apagado. En la esquina inferior izquierda. Esquina inferior izquierda, sí. Dale. Ahí está, genial. Bueno, Gabriela, sí. En nuestro caso, claro, los personajes, a través de los personajes secundarios que no, digamos, no tienen ninguna mala intención con el Isván, ¿no? El protagonista. Es la inercia de sus vidas nomás que lo hacen tambalear, ¿no? Es decir, cada quien hace sus cosas y sin querer hacerle daño, le hacen daño, ¿no? Y entonces esa inconsciencia la tenemos todos, ¿no? No sabemos, damos algún paso, a veces es como que caminamos por el pasto y tal vez pisamos unas cucarachas y las matamos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Es algo así, ¿no? El personaje pues se ve afectado por personas que solo viven sus vidas, por eso es que pues, el antagónico es nada más la ciudad y algunos personajes. Y entonces cuando escribíamos el guión, pues aprovechamos para denunciar, digamos, el estado actual de la sociedad, no solo puneño, pues, la sociedad peruana, ¿no? Cómo estamos a través de estos pequeños hechos, ¿no? Por ejemplo, todavía no respetamos las colas, nos metemos antes del que llegó primero, ¿no? Y eso parece normal en muchas ciudades peruanas, ¿no? Entonces no hay ese respeto, ¿no? Y a través de pequeñas cosas se nota también, pues, que en qué estado, digamos, espiritual o estado social nos encontramos, ¿no? O, por ejemplo, otro hecho de en donde no recibimos dólares rotos, ¿no? Y en las provincias es más fuerte que en Lima, ¿no? La gente es estrictamente, pues, ve un pedacito roto y ya no quiere recibirlo, o te paga, pues, menos, ¿no? Si el dólar está a 3.50, te da 3 soles, por eso, ¿no? Y entonces, a través de esas cosas, bueno, también son pequeñas denuncias para hacernos reflexionar un poco, ¿no? O taras, pues, que vienen desde los bancos y nos pasan y contagian a toda la población y creemos que eso está bien o es normal, ¿no? Y entonces el personaje se ve afectado por eso, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Yo que he podido ver las tres películas siento también mucho de desconfianza. No hay un solo personaje, creo, en ninguna de las películas que confíe en el otro, ¿no? Que entregue su confianza y que sea correspondido bien, digamos. Y cuando confían, parecieran estar decepcionados, o sea, no funciona la confianza como el tejido social, pareciera que no engancha, ¿no? Sí. Hay algo muy interesante en la película de Henry, que el ritmo los ritmos que maneja tu película y cómo filmas a tu personaje contrastan muchísimo con el ritmo de la ciudad y de los personajes secundarios que estás, y creo que eso es como también muy indicativo de una como identidad citadina que premia la eficiencia, entre comillas, y la transacción en vez de como el tiempo y la espera, por así decirlo. Y por eso se siente como que tu personaje está como todo el tiempo estancado de alguna manera también, como que los ritmos también cierran puertas. Sí, es verdad, Sebastián, hay cosas que por momentos pueden parecer repetitivas, ¿no? Pero este personaje está pues, en búsqueda de sobrevivir por ejemplo, hay un personaje donde tiene que cobrar y va y más bien diría que en la vida real es más repetitiva, digamos, ¿no?
50 veces más repetitiva, porque para cobrar una deuda, al menos en el Perú, me imagino que en toda Latinoamérica, y en época de fiesta es más difícil, ¿no? No solo hay pretextos. Si fuera una persona, acá le decimos, ¿no?, a una persona, pues, sin muchos escrúpulos, un conchudo, ¿no? O una conchuda, que no le interesa pagarte, ¿no? Sí. O es lo de menos, pues, ¿no? Y esta persona, a pesar de que el personaje que no le paga no es un conchudo, simplemente está disfrutando la fiesta, y él, pues, lo ha afectado al chico sin querer tampoco, ¿no? Porque cuando lo encuentra le paga, claro. Pero le hace ser muy repetitivo, volver una vez y otra vez y otra vez. Y él está en ese trance, ¿no? Va a la casa de su amigo que le ofreció, porque todavía tiene la esperanza de que vuelva, y sabe que es su pata, ¿no? Y podría pagarle el dinero que le debe, o podría alojarlo incluso, ¿no? Solucionar su problema de plano, pero tampoco lo encuentra, ¿no? Está buscándolo, ¿no? Y tampoco no va muchas veces, ¿no? Eso era inevitable que sea un poco así, redundante, pues, que eso es parte del personaje, parte de nuestra realidad, ¿no? Mira que al comienzo de la conversación hubo algo que dijiste, que el cine latinoamericano, pues de los años 70 para acá, digamos que el escenario urbano era lo que le había dado potencia. Y yo Una creo parte, ¿no? Una que, parte. Sí, claro, y eso coincide un poco también con la literatura urbana, que digamos que en el boom latinoamericano estaba enfocado más, no sé, como en lo rural, pues uno lo ve con el realismo mágico, ¿no? Que acá en Colombia que ocurrió. Pero cuando llega la novela urbana, entra el género, entran otros personajes, entran otros conflictos que se hacen también más cercanos. Y claro, yo creo que todo esto coincide también con las posibilidades técnicas que también ofrece el cine para llegar que coincidió con algo que hablamos antes de esa transmisión, ¿no? Que la posibilidad de acercarse como a otros espacios que por el movimiento de una producción de cine era más complicado. Entonces, yo creo que a la vez que el fenómeno, pues, urbano, la complejidad social urbana se hace más densa para vivir, yo creo que también se hace más destacable el poderla retratar, ¿no? El poderla narrar. Y eso es, yo creo que lo que nos une y nos reúne en esta conversación, ¿no? Que es una preocupación urbana y nada de eso. Sí, yo creo que es... Dale, Tal- dale. No, dale, dale, dale. dale. Por favor, dale. No, que la democratización tecnológica de las posibilidades de hacer cine creo que brinda muchas posibilidades muy bonitas, y también no solo de poder hacer el mismo tipo de película, sino de también concentrarnos en diferentes tipos de narrativa que comercialmente tal vez no serían tan apetecibles años antes, y no se podría reunir tanta plata. Y también la posibilidad de empezar a trabajar, como vos decías, Carlos, con metodologías de producción que, que no tengan por qué imitar necesariamente a la manera en la que se trabaja de manera oficial desde el norte, por así decirlo, sino ir encontrando nuestras propias formas de hacer cine, como lo que decía Henry antes, de insertar a su personaje en la realidad, o un poco lo que yo traté de hacer en Los Fantasmas, que es dialogar de nuevo con el mundo material, y a partir de la investigación, como ponerle la carne de la película a los huesos narrativos que había escrito, pero que la mayoría de la identidad de la película nace a partir de la colaboración con Coqui, Carlos, Daniela y todos los colaboradores de Guatemala, ¿verdad? Entonces es bien interesante, y también se mira los tipos de cine que pueden nacer a partir de estas circunstancias que estabas hablando, Carlos, que a mí me parece muy emocionante, la verdad. Especialmente en Guatemala, que somos tan jóvenes con respecto a nuestro cine. Creo que el tipo de películas, de nuevo, no solo las historias, sino
la aproximación formal y estética que pueden hacer a partir de esto es muy, muy bonito, la verdad. Tenía muchas preguntas a partir de lo que han comentado y también lo disparo para ver a dónde nos lleva. Y es sobre el hecho de que han elegido trabajar, donde han elegido trabajar y filmar allí, en esas calles, en el caso de Henry, por ejemplo, en medio de la fiesta de la Candelaria, por decir una de las tantas cosas que están como background, como locación, ¿no? Ciudad de Guatemala es una ciudad que ha sufrido muchísimo y ahí has ido a filmar. Y Carlos, tú nos contabas que el pueblo donde tú chambeaste, Tulúa, también es una zona de tránsito eh, de décadas, si no me equivoco, de mucho tránsito, mucho flujo. Puedo imaginar con el contexto social colombiano a dónde va, ¿no? Entonces, el hecho de filmar allí e integrar esa vida en sus películas, tal vez podemos hablar cómo fue ese proceso de integrar esa vida, esa dinámica social en decisiones, ¿no? Pongo la cámara acá, hago un plano secuencia aquí, no hacemos tal cosa, o cuáles fueron las limitaciones también de usar extras de verdad, o sea, en situaciones de la realidad. Un poquito cuéntenos cómo fue ese proceso para los tres. Vamos a empezar por ahí. Carlos, si quieres. Bueno, yo, digamos que el hecho de haber hecho la película en Tuluá decía, primero que las primeras versiones de guión ubicaban la historia en Cali, pero esto se trataba de una película de alguien que tenía una bolsa de dólares y que tenía que salir en cuanto antes del pueblo. Y me parecía que era una condición más claustrofóbica en un pueblo pequeño, aún más pequeño que Cali. Y Tuluá me pareció un pueblo ideal porque mostraba la calentura a todo nivel de lo que puede ser un pueblo colombiano del occidente. Digamos, el sofoco visual que ofrecía la ciudad me parecía más interesante. Y digamos que aparte de estos caprichos visuales, también, digamos, todo el asunto moral que había en los personajes, que entre todos estaban tratando de raponarse una bolsa de dinero, me parecía que se lucía aún más pretencioso o más patético en un pueblo, es decir, en un pueblo donde nadie quería irse porque fuera del pueblo no eran importantes, ¿no? Entonces me parecía que era mucho más... le daba más riqueza a la película que estábamos haciendo. Por un lado eso. Y lógicamente, pues lo que nosotros, y digo nosotros, las producciones que yo he hecho, pues han hecho uso de una mezcla, una búsqueda de actores profesionales con actores no profesionales. Y yo creo que en Tuluá yo encontré todo lo que necesitaba para completar la historia en cuanto a espacios, en cuanto a personajes, y creo que en parte lo encontré todo porque venía estudiando el espacio, venía conociendo el pueblo desde hace bastantes años. Y digamos que fue fácil acomodar la historia a esto. En última, yo pienso que es una historia que se puede contar en muchos lugares de Latinoamérica, pero caprichosamente nosotros obedecimos a aquella frase de Tolstoy de habla de tu aldea y serás universal, y es que lo contamos en este pequeño pueblo de Tuluá que ya lo conocíamos bastante bien. Henry, ¿quisieras contarnos cómo fue tu proceso de trabajar allí, en medio de la fiesta de la Candelaria, entre otros espacios así, y muy protagónicos, ¿no? Difíciles. Digo, para en términos de Sí, producción. bueno, sí, en términos de producción ha sido un poco difícil. Uno casi todo el año es un pueblo tranquilo, ¿no? Solo como 150.000 habitantes. Y los mejores días, pues, de Puno, ciudad, son los días de fiesta, ¿no? Llegan la última vez, pues, ahora estamos tristes porque no habrá una fiesta el 2021, pero hasta este año, ¿no? 2020, han llegado más de 30.000 habitantes, digo, 30.000 visitantes en cuestión de
un fin de semana, ¿no? Porque el segundo fin de semana es el más grande, ¿no? Entonces, eh, y Puno, digamos, es una de las cosas más interesantes que tenemos, porque en estos días ocurren cosas que no ocurren en todo el año, ¿no? Entonces, y como buscábamos hacer un contraste con el personaje, eh, bueno, como está bastante solo, pues, ¿no? Solitario el personaje, y no queríamos mostrarlo en calle vacías, ¿no? Calle vacía y personaje solo, entonces, digamos, no hace casi contraste, ¿no? Necesitábamos de este contraste, ¿no? Necesitábamos meter la fiesta de algún modo hasta donde se pueda, ¿no? Si hubiéramos podido poner más, digamos, añadir más contraste al personaje, lo habríamos hecho, ¿no? Es como que siempre quise filmar, por ejemplo, en el puerto de Puno, en el puerto antiguo, ¿no? Pero no tenemos acceso desde que Perú Rail ha concesionado por la empresa, nuestra empresa, ¿no? Y la población de Puno, ni nadie puede entrar al puerto viejo, ¿no? Que es lo más bonito que tenemos en Puno, ¿no? Bueno, desde la concesión por 20 años. No podemos entrar ahí, ¿no? Y está todo cercado con un alambrado, ¿no? Nadie Mm. puede entrar ahí, ¿no? Es decir, y eso le pertenece pues, a todo el pueblo, ¿no? Entonces, en Puno, digamos, hay una generación entera que nunca ha ido a pasear a ese puerto, ¿no? No ha podido, justamente por esta concesión, ¿no? De Perú Rail. Bueno, sin embargo, hemos utilizado el resto, ¿no? Lo que nos quedaba, ¿no? Pero ese me habría encantado mucho filmar ahí, ¿no? Pero digamos, es un poco irónico que no podamos, los propios que hemos nacido aquí, no podamos ni siquiera entrar a pasear por ahí, ¿no? Y en Y es- otros espacios donde sí tenían acceso, digamos, pero a la vez la gente no confiaba en nada. Es lo que he leído de tus entrevistas. Había mucha desconfianza en los mercados. No es fácil, no hay exacto, costumbre. sí. Eh, sí, no ha sido fácil, incluso en medio de las muchedumbres, pues que queríamos lograr una toma. A veces habían personas pues, que miraban a la cámara. Intentábamos, digamos, persuadirlos y decirles, podría retirarse a un ladito, ¿no? Y solo por pedir eso, pues casi nos pegan varias veces, ¿no? Y entonces nosotros no reaccionábamos porque afortunadamente, pues con mis hermanos, pues todos varones, la mayoría, ¿no? Tenía 3 asistentes, otro chico y 2 chicas, ¿no? Entonces, si no estuviéramos con equipos, pues nos peleamos, ¿no? Pero ya por proteger los equipos y que sin equipos pues no hay película, ¿no? Y entonces era difícil. Eh, yo estuve a punto digamos, de estallar una vez, pero ya he tenido que mantener la calma. Solo una vez me pasó, ¿no? Nos pasó en un mercado, no sé si hay tiempo para contar un poquito de esa anécdota. Estábamos en un mercado donde hay curanderos, ¿no? Es una calle de tierra donde hay unos kioscos de color azul. Y sería pues, ya estaríamos en el cuarto o quinto día. Y a propósito, todos los días venía alguien a pedirnos explicaciones, ¿no? Perdíamos 2 a 3 horas explicándoles, es una película, sí, se trata de esto, explicando el contexto y cosas que no deberíamos decirlas, pero este, teníamos que explicar muchas cosas, ¿no? Así que, y algunos días venían 2, 3 personas, ¿no? Como la presidenta del barrio, la presidenta de las vendedoras, o alguien siempre, ¿no? Alguna de la junta directiva pues, del barrio venía a pedir explicaciones. Así que no nos dejaban filmar. Y un día, como les digo, sería el cuarto o quinto día, aparece un señor de uno de los kioscos y miraba, ¿no? En cada toma. Y entonces ya por la 10ª toma, 12ª toma, me acerco y le digo, señor, ¿podría quedarse unos minutos dentro del kiosco? La toma no dura mucho, le digo, ¿no? Unos 5 minutos, ¿no? Pero no mire, ya, bueno, regresamos y seguía, ¿no? El señor seguía, ¿sí? Y seguía metiendo la cabeza, entonces ya lo hacía por molestar, ¿no? Era una cosa adrede, ¿no? Y así que
Y ya no soporté como a la 15ª toma, ¿no? Que sería ya más de 25. ¿No? Y me acerqué donde el señor y le dije, señor, si se vuelve a meter a mi toma, le voy a meter un cabezazo. ¿No? Entonces, ¿para qué le dije eso? Ya, a los 5 minutos llamaron a las señoras, a sus hijos, sus esposos, y teníamos a más de 30 personas que nos rodearon, ¿no? Rápido. ¿No? Entonces, con lo que tenían, pues, ¿no? Tenían cucharones, pues, cuchillos, cosas. Y menos mal que teníamos 2 chicas de asistentes que calmadas, pues, ¿no? Calmaron a todo el asunto, porque iba a haber una batalla campal ahí, ¿no? Así que de milagro se calmó todo, pero ya quedó una tensión, ¿no? Había una tensión que... Los días posteriores intentamos filmar de madrugada, de 5 a 7 de la mañana, ¿no? Pero ya había tensión, ¿no? Los actores ya no se concentraban bien, entonces ya tuvimos que buscar otro lugar parecido. Por eso nos fuimos a un pueblo pequeño. Encontramos una calle muy parecida. Y ahí se terminó esa secuencia, ¿no? Sí fue... Cuéntanos tú un poquito cómo fue para ti trabajar en Ciudad de Guatemala, que no es poca cosa, es fuerte. Sí. Qué intensa la anécdota, las 30 personas que estaban listos para ir a la guerra. ¿Cómo se llama? A mí, desde el principio, yo, siendo mi primera película, también parte de mi proceso era encontrar si estas ideas teóricas de cómo me interesa hacer cine, me interesaba específicamente hacer los fantasmas, iban a ir funcionando en la práctica, ¿verdad? Entonces, desde el principio, la idea era escribir una escaleta nada más, sin diálogos, sin prácticamente descripción, que fuera la guía estructural de la película, pero que no se impusiera la realidad material que quería explorar. Entonces, yo sabía, por ejemplo, que necesitaba que Koki, nuestro personaje principal, fuera, como dije al principio, un hombre joven, carismático, guapo y con un poquito de capital social. Entonces, a partir de eso, sabiendo que el grupo de B-Boys o de breakdancers en Guatemala, o los diferentes grupos, tienen un grado de incidencia fuerte, en el sentido de que tienen un grupo de personas muy interesadas, pero pequeño, digamos. Entonces, como que hay una audiencia. Yo había ido a muchos de los eventos y demás, y conseguí una introducción, y mi idea era encontrar a una de estas personas para poder empezar a colaborar con él. Entonces, después de esa introducción, nos conocimos con Koki, y nunca fue la idea de ensayar una escena o demás, sino que simplemente era de poner la cámara enfrente mientras hablábamos e ir entendiendo cómo la cámara dialogaba con él, por así decirlo, y si él funcionaba en cámara, porque hay una cosa que cuando alguien funciona en cámara, y cuando no, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nos conocimos, nos hicimos amigos, y la idea desde el principio, por ejemplo, era que Koki se relacionara con su mundo de una manera orgánica y que la cámara pudiera capturar esto. Entonces, la propuesta fue desde el principio filmar en su casa, involucrar a su propia familia. Por ejemplo, el hijo nunca estaba escrito en la película, pero nació a partir de que ese es el verdadero hijo de Koki. La madre tampoco tenía un rol definido, pero su relación con su madre me gusta muchísimo. Y, por ejemplo, esas dos circunstancias, ficcionalizando los elementos de crimen narrativos, pero utilizando o colaborando con Koki para que lo que definiera al personaje de Koki era él mismo, hasta el punto que tuvimos muchas conversaciones de que si esto era un documental de él o no, porque no ante como esa línea extraña, pero que no es al final, aunque se borre la línea un poco, ¿verdad? Y lo mismo con Carlos. Carlos en la película es un luchador de lucha libre mexicana, que en Guatemala, o sea, estos que usan máscaras y demás, pero en Guatemala eso no es grande, eso no tiene una audiencia como en México, que es como un deporte nacional, es como el fútbol.
no que en Guatemala Carlos lucha en un parqueo que durante la semana es un parqueo y en el fin de semana lo rehacen para poner un ring y estanterías pequeñas, pero hay de nuevo, un grupo de gente que es fan o aficionada a morir. Y son las mismas personas, familias de los luchadores, pero también personas que llevan la narrativa desde hace 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, para el personaje de Carlos lo que me interesaba era que fuera alguien mucho más curtido y que el único momento de verdadera vulnerabilidad que encontráramos fuera con la lucha, porque es esa cosa, la única cosa donde puede ser él, donde tiene este capital, donde tiene... Entonces, exactamente en la vida real, Carlos es así. Carlos trabaja para poder luchar, se hace sus trajes, tiene su personaje, es un miembro de la comunidad muy, muy respetado y es un luchador con mucha trascendencia en esa pequeña comunidad, ¿verdad? Es como el antagonista de la narrativa luchador ahí, como como dirían en Sudamérica, el capo antagonista de la lucha. Y yo ya había ido a la lucha muchas veces y fue lo mismo, como empezar a hablar con las personas, público y luchadores, y empezar a identificar quién podría cuajar más. E igual así nos conocimos con Carlos, empezamos a estar juntos. La casa de Carlos es su propia casa, el diseño de producción o el diseño de arte. Son pequeñas modificaciones, pero a las mismas estéticas de sus propios cuartos, de su propia sala, las máscaras que tiene Carlos colgadas. Sus rutinas cotidianas, que es en lo que más nos concentramos, vienen a partir de su propia cotidianidad, ¿verdad? Y es solo estar juntos tanto tiempo. Y de ahí como permearlo de esta melancolía y soledad que nace a partir de esta necesidad de conexiones que no son posibles, por así decirlo. Entonces, como todos los elementos de la producción tenían que estar diseñados para poder hacer esto de esta manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el diseño de luces con mi director de fotografía, él lo planeó, o sea, el concepto lo hicimos juntos de utilizar luces que puedan estar en cuadro la mayor parte del tiempo y al punto que no se utiliza una sola luz de cine adentro del mismo espacio donde están los actores en toda la película, sino como tal vez en unos momentos por ventanas y demás, pero como tratar de no imponer el animal mecánico que es hacer cine dentro de estos espacios que a mí lo que me interesaba es que se relacionaran con esa materialidad tan fuerte para yo poder tener un punto de vista que fuera como potencializar su propia relación con estos espacios, digamos. Y por eso al sacar a Coqui de la ciudad es como sacar a un pez del agua y esa era toda la intención. Y eso tiene mucho que ver también con la película de Henry, en el sentido de la relación que la gente o que las personas tienen con la materialidad en la que crecieron y que conocen, se siente. En la película de Henry se siente esta relación foránea con los espacios. Entonces... Del ritmo, ¿no? Porque en sí. el caso hay un ritmo urbano, y o sea, es un cliché, pero para términos de la conversación hay un ritmo urbano, más en las ciudades sobre las cuales ustedes han trabajado, y también hay un ritmo del mundo más rural, sí. donde esos ritmos de 9 a 5 no necesariamente son así, son distintos, son otros ritmos, hay otra velocidad. No, completamente. Y por ejemplo, en Guatemala están Distancia de Sergio Ramírez y Marimbas del Infierno de Julio Hernández, donde también se siente esta diferencia en ritmos, ¿verdad? Similar a la película de Henry. Pero sí, y ese fue como el principio con el que trabajamos en todos los sentidos. Entonces todas las locaciones, fue de hacer investigación, crear relaciones con los lugares y las personas que habitan esos espacios para poder tener las mismas caras, la misma familiaridad con la dinámica que existe, el bar, la lucha libre, el billar, y meter una cierta cantidad de extras mínima, como dice Henry, que nos permitan controlar la puesta en escena, porque a partir de esto, de que no escribir diálogos, trabajar con no actores y demás,
también iba de la mano con esta idea de planos más largos y contemplativos que no hacía sentido andar cortando y cubriendo las escenas con reversos y como 7 planos diferentes por escena, sino que máximo en cada escena hay 1 o 2 cortes, es el máximo en toda la película. Entonces, como todo esto estaba diseñado para encajar entre todo, a nivel metodológico, para poder tener este resultado, digamos. Y a nivel de seguridad, lo que hicimos, porque teníamos miembros del equipo que eran de diferentes países, fue aplicar a una instancia de protección del turismo. Entonces, de suerte, teníamos a 2 personas con nosotros cuidando el equipo y a las personas, y aparte, como las calles y los lugares, las locaciones, todas eran donde Coqui y Carlos nos conocen, teníamos como una protección a partir de nuestra relación con ellos, reforzada por esta extra protección. Y las calles, la ciudad misma, son afuera de la verdadera casa de Coqui, la zona 6 de la ciudad, la zona 1, la zona 2, son los lugares donde ellos verdaderamente viven, ¿verdad? Pero esto estamos hablando, como resumiendo un poquito lo que estamos conversando aquí, de estarle robando al documental todas las técnicas posibles, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de una relación con la comunidad, no sé, estamos hablando de hacer que los personajes conversen, apropiarnos un poquito de sus biografías, ¿no? De esto del el hijo, me acuerdo, claro, del chico, no me acuerdo el nombre del muchacho, Carlos. Jorman, sí. Ah, no, Coqui es el personaje y Jorman es el hijo. Sí, que además le da una humanidad muy grande. El hecho de que este chico también sea papá, de pronto es una arista inesperada. Bueno, ya, es un pequeño spoiler, pero solo sigo porque Sí, sí. Eso a mí me parece muy, muy interesante, este maridaje que existe entre documental y ficción, que creo que no tiene mucho sentido tratar de andar definiendo las no, fronteras, y es interesantísimo ver cómo diferentes personas lo juntan, como Pedro Costa lo hace completamente diferente a, no sé, a Lisandro Alonso en La Libertad, o inclusive a Henry ahorita con su película. Como la metodología es algo que me parece increíblemente interesante, y cómo afecta la estética y el resultado de la película, ¿verdad? quiero invitar a todos los que nos están viendo, que son bastantes, a hacer preguntas a los realizadores, a postearlas en el feed, en el chat del Face. Por favor, mándenos sus inquietudes. Acá yo tengo mi teléfono y veo todo. El ojo que mira todo está aquí. No, nada, se las pasamos a los chicos acá para que nos cuenten. De todas maneras, les paso que ya un montón de felicitaciones, son películas increíbles, se felicitan a los 3. La idea de la ciudad como personaje es algo también que un poco los une, cada uno en su especificidad, a las 3 películas. Sebastián Lojo, un orgullo guatemalteco, te mandan un mensaje. Y un comentario que es para Henry, pero creo que podemos aplicarlo para todos, aunque creo que para Carlos es un poquito distinto, y es la cuestión de la actuación, de la naturalidad. Creo que en el caso de Henry y Sebastián hay una búsqueda de la naturalidad, mientras que en Carlos es distinto el registro actoral, es una cosa más ligada, no sé, si a la sátira, hay mucha comedia, hay mucho humor negro, lo que tú has trabajado y el humor exige no solo la naturalidad cinematográfica, sino también otros registros, ¿no? Otro tono, actores que se puedan reír de sí mismos, ¿no? Y además que sean, creo yo, acá en mi hipótesis, Carlos, en donde es extraño hablar, o sea, es lo interesante de hacer comedia o acercarte con ojo de comedia al narco, es construir modelos masculinos que son un desastre, Sí, ¿no? Es sí, el darle la vuelta. sí, mira, nosotros esta película bueno, digamos que Perro come perro y Todos tus muertos obedecen más o menos a la misma búsqueda. Es casi que es, de alguna manera es una mina dentro del género, pues como una pequeña fisura que
que queremos abrir para nosotros mismos, pues, dentro del género, porque realmente nosotros nos ubicaríamos, pues, como dentro de la farsa o dentro de la comedia negra, por así decirlo, ¿no? Es como un objetivo fundamental, pues, sobre todo en lo que es la narrativa. Por eso, de alguna manera, la película desmonta o pretende desmontar eh, cosas que son propias del género, casi que para burlarse de él. Mira que tú mismo lo has dicho, y es que la figura masculina dentro de la película es una cosa pavorosa, pero digamos que a propósito, ¿no? Porque es precisamente inflarla para hacerla estallar. Pero ninguno de los hombres es un éxito. Los Sí, policías son, ay Dios mío, y, y señor hay el otro, y mira, un yo fracaso. estas películas las he hecho con amigos, en parte pues por la complicidad que exige hacer el cine y en parte también porque coincidimos en el cine que nos interesaba o que nos interesa, y vuelvo y te digo, mucho tiene que ver con la comedia negra y hay, yo creo que cosas del cómic oscuro, del cómic barato, como de esa literatura barata que policíaca, de poca monta. Vuelvo y te digo que el guión de Lavaperros tiene origen como en la admiración que sienten los escritores por Edmond Leonard, pues, que es un escritor que ha hablado como del, de los criminales de poca monta, como los criminales perdedores, ¿no? Y eso nos parece que se acopla muy bien en esta triste revolución social de Colombia que, vuelvo y te digo, que es el narcotráfico. Es decir, nos coincide perfectamente y siempre hemos pretendido tener ese tipo de escenas acá. Y en ese caso, claro, la diferencia es el uso o la combinación más bien de personajes de actores profesionales con no profesionales, como en búsqueda de un tono particular, ¿no? De la película, que esa es más o menos como la exploración que hemos pretendido en estas películas. Y vuelvo y te junto estas tres películas porque tienen como muchos puntos en común en ese sentido. Sí, las masculinidades, creo que leo ahora mucha teoría feminista de la construcción de las masculinidades, ahora es para mí el gran tema que viene. Uno de los grandes temas que estamos empezando a, ¿no?, a escribir, a mirar el cine con otros ojos, etc. Entonces, tal vez nos podemos concentrar un poquito en el proceso actoral. ¿Cómo fue, en el caso de ustedes, el trabajo con los actores? Hubo mucho ensayo, en el caso de Carlos, creo que con Henry fueron 6 meses de trabajo con los actores. Ustedes pues, dijeron, acá vamos a ensayar antes, o fue como, yo no les digo nada, improvisen, hay N posibilidades de trabajo. ¿Cómo fueron sus procesos para lograr el tono de naturalidad o comedia negra, en el caso de Carlos, ahí sí hay una diferencia, de sus respectivos, en sus respectivas películas? Porfis, cuéntenos. Aparte de las preguntas también del público, el trabajo. Carlos. Bueno, yo ensayé bastante. Los actores, ni los profesionales ni los no profesionales conocieron el guión. Es decir, había un guión escrito con unos diálogos, pero más bien el trabajo consistió en recrear varias veces la escena para conseguir pues una conversación, voy a decir la palabra que no me gusta, pero una conversación más natural, o por lo menos menos alineada, no sé cuál sería la palabra, pero sí hicimos varios ensayos, no desde lo técnico, sino más bien que cada personaje entendiera cuál era su camino dentro de las escenas, ¿no? Es una historia coral, así que yo creo que son varias historias de varios personajes dentro de una película que terminan cruzándose fatídicamente. Entonces teníamos digamos, el propósito era que todos estos personajes entendieran claramente cuál era ese itinerario, ¿no?, que tenían que cumplir. Y obviamente el trabajo con los actores profesionales, que pues, algunos son actores reconocidos, y todo, de alguna manera desaprender
desaprender algunas mañas y algunas urgencias y afanes de la televisión pues que yo incluso he aprendido. Y pues todo el trabajo era como desaprenderlo y armarlo desde otra realidad, ¿no? Que era la realidad de la película que estábamos contando. Yo siempre he asumido, por lo menos las películas, como más como un juego, ¿no? Yo no, realmente nunca le he impuesto como una tarea así tensa. Para mí es una tarea muy divertida y como que me apela mucho al ser niño, porque es un poco fantástico, ¿no? Ahora Henry lo decía, que uno detrás de un mundo de gente con una cámara es una locura, ¿no? Porque la gente no entiende muy bien qué es lo que uno está haciendo. Y cuando eso desaparece, yo creo que ahí es donde el trabajo Si se vuelve supieran lo que... práctico. Claro. Entonces, para mí tiene que ser un juego. Tiene que ver mucho con el juego, con la infancia, con el montar una mentira entre todos, estar contando una mentira, eso es muy divertido. Yo siempre los invito sobre todo a eso. Casi es como, no sé, como cuando era niño y cogíamos unas escobas como escopetas y jugábamos a darnos plomazos, ¿no? Eso era más o menos a lo que yo los invito, no solamente a los actores, yo creo que a todo el mundo, todos los que están involucrados en la producción, tienen que estar detrás de esa mentira. Del juego. Sí, 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 para mí es el juego. Henry, ¿cómo jugaste tú con tus actores? Pero también acá hay una pregunta del público que aprovecho para decírtela y es, hay mucha naturalidad en el Iván, sobre todo, pero también en la actriz, se me ha ido el nombre, la que actúa en Antuca, O Gaby Guaywa. y Tocaya, ella. Claro. ¿Cómo trabajaste tú? Y acá además hay otra pregunta que es como para Henry y Sebastián, que es, porque ustedes no están trabajando con actores profesionales como Carlos, y es, excepto algunas pequeñas apariciones, pero digamos los protagónicos no lo son, entonces, ¿cuál es la mayor dificultad de acostumbrar al no actor con el aparato, la cámara que te está mirando, por mucho que el crew sea pequeño, ¿no? El equipo técnico es pequeño, pero ¿cuál es la mayor dificultad? ¿Cómo lo trabajaron para lograr la naturalidad de sus performances de los actores? Henry. Bueno, sí, creo que coincidimos tanto con Sebastián y con Carlos, ¿no? Con los actores también. La mayoría de mis actores no conocía toda la historia, bueno, y tampoco quería darles todo el guión. El único que tenía todo el guión era Jesús, ¿no? El Isván. Y claro, pero a él le dije, no, no digas nada sobre la historia, hazte loco, ¿no? Y hacíamos bromas con el resto de la gente para no contarles mucho, ¿no? Y en cuanto a los ensayos, claro, eh, si vamos detrás de la película, pues es como una ensalada, ¿no? Que una mezcla de todo, porque hay gente, sí han habido actores profesionales y mezclados con actores con un poco de experiencia y también con actores con absoluta, digamos, inexperiencia, ¿no? Digamos, no habían hecho ni actuación, ni teatro, ni nada. También hay unos cuantos de esos, ¿no? Y entonces, haciendo pruebas, pues sabía que, digamos, las escenas claves había que ensayarlas, había que, digamos, incluso reescribir un poco, 2 o 3 escenas se reescribieron en el mismo rodaje, ¿no? Insertando, quitando cosas, pues, puliendo, ¿no? Digamos, aparte de habernos preparado, pues, con la mayoría del elenco, todos estos meses en taller, también ensayamos un poco de improvisación, ¿no? ¿Ensayos? Algo así leí. Sí, perdón, dices. Fueron 6 meses de ensayos, pero como espaciados, tampoco era todo el tiempo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esos 6 meses hicimos un taller, arrancamos de cero, ¿no? Desde básico hasta un poco avanzado. Y ya empezamos, pues, faltando tal vez 2 meses antes de filmar, ya empezamos con las escenas, ¿no? Las escenas. ¿Sí?
a ensayar y ensayar y hasta que salga el tono y a veces los actores pues sugerían cosas y bueno, si encajaba la poníamos. Y ha sido a punta de ensayos y improvisaciones que se ha ido logrando la escena, ¿no? A veces, bueno, con mis actores le decía, no tenemos un guión, hay líneas que seguir, pero no son obligatorias, ¿no? Es decir, entregar exactamente como el guión, no obligatoriamente, bueno, digamos, no me interesa que sean al pie de la letra, ¿no? Porque a veces no se puede alcanzar, porque no todos tienen la misma capacidad de memoria, digamos, ¿no? Es decir, entre Jesús y Gaby, por ejemplo, ellos eran como unas grabadoras, ¿no? Ellos sí podían casi al 100% podían decir lo que les pedía, ¿no? Jesús, claro, empezamos a filmar con él cuando tenía 16 años, ¿no? Una mente fresca, joven. Y Gaby, también igual, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Ambos, ¿no? Entonces ya jugábamos con esto, ¿no? Entonces, y mientras el rodaje bueno, se han formado amistades, pues ya hay días en que con ellos filmaba a manera de broma, ¿no? De broma, ya. Y recuerdo que por lo menos 2 o 3 escenas de todo el rodaje han quedado como ensayo ya. Vamos a hacer un ensayo, decían. Ya. Y sin avisarles que estamos grabando. Y entonces esos ensayos en algunos casos han quedado, ¿no? Y no en todos los casos. Pero es así, una mezcla de todo, un poco de todo. Hay actores incluso que, no sé si puedo contar de uno de mis actores que apareció de mi lado, ¿no? Ya una escena estaba escrita y un día afuera del terminal veo un acordeonista que estaba vacilando, ¿no? Estaba ensayando, ¿no? Sin público ni nada, estaba ensayando con su acordeón y me acerco y le hablo y no me entendía, ¿no? Y hablaba francés, yo no hablo francés. Le hablo en inglés, tampoco me entendía. Así que menos mal tenía Google en mi teléfono y estaba con internet. Y le traduzco y le digo, ¿quieres estar en mi película? Y lee, pues, ¿no? El teléfono. Y no lo dudó ni un segundo y me dice, sí, sí, sí. Y lo llevamos para adentro e intentamos filmar algo dentro del terminal, pero que no había una luz adecuada. Así que salimos a la calle a intentar todo el día y ya en la noche salió algo interesante, ¿no? Y ya no repetimos muchas veces, ¿no? Probablemente 10 veces y en una de esas, bueno, sale y él empieza a tocar el acordeón y era alguien que le digo, haz lo que tú harías, pues, cuando estás trabajando en las calles, ¿no? Y desplázate en esta parte y haz lo que quieras, le dije, ¿no? Y él empezó bueno, tuvimos mucha suerte de que él era un showman, ¿no? Y empezó a tocar su acordeón y a bromear pues, con los elementos que tenía ahí. Y hay gente que, ahí pusimos pocos extras, pero había gente que pasaba, que le ponía su moneda, ¿no? Sin que le hayamos advertido de nada, ¿no? Y así, esa escena salió jugando, ¿no? Intentando. Es como que la realidad se mete, pues. O sea, tú no te estás ahí es para que la realidad, ¿no? Sea parte Sí, de la película y sin y había que control. dejarla, ¿no? Insertar a Elisba y a partir de este personaje crearlo y, digamos, ponerlo porque la escena del guión era distinta, ¿no? Sebastián, ¿cómo fue tu proceso? Si quieres brevemente, que ya estamos sobre la hora, pero ¿cómo fue tu Eh, proceso? Ya nos contaste un poquito, pero si quieres como redondear tal sí, vez el sí. miedo, no sé, nada, dale. No, que al final trabajar con Carlos y Goy terminó siendo un placer y con todos, con Sandra y Daniela, que es la única actriz profesional de la película. Daniela es la mujer joven en la película y Daniela la verdad es que ayudó mucho su experiencia, especialmente en las escenas íntimas con Coqui, que esas fueron, porque de nuevo, ahí como funcionaban las escenas es que tienen la mayoría, no todas, pero las escenas importantes a nivel de estructura tenían una función estructural, pero cómo llegar ahí era a partir de trabajar con Coqui o Carlos o Daniela y la persona que está, y las personas que están en cuadro. Y al mismo tiempo llegar a un punto donde la manera en la que se mueven
y dialogan con el espacio nos permita seguir con esta consistencia del lenguaje visual, que es un poco controlado con paneos y demás, con una cámara estática la mayoría del tiempo. Entonces, era un proceso más que todo de trabajar con ellos primero, hablar muchísimo con ellos sin filmar, y de ahí empezar a poner la cámara, solo yo con el cinematógrafo, de ahí el cinematógrafo hacer unos cambiecitos y de ahí estar. Y el tiempo era lo importante para mí. Estábamos haciendo máximo 8 o 9 tomas diarias, o 9 planos. Entonces, no repetitivo, sino como cada plano diferente. Entonces eso significa como máximo como 4 o 5 escenas, porque ese es el ritmo que yo quería trabajar. No hubiera podido trabajar a un ritmo de 20, 25 planos al día, ¿verdad? No, Pero, Sebastián, ¿cuántas repeticiones hacías? O sea, ¿cuántas tomas? ¿Tienes como... depende, en una, pero por ejemplo, cuando Coqui llega golpeado y se sienta a comer con Carlos en la noche, eso fue hacerlo como 6 veces o 7, pero esas 7 veces son tomas de 8 minutos, ¿verdad? Entonces nos pasamos ahí haciendo esa única toma como 4 o 5 horas, ¿verdad? Y otras, como cuando estaba con el niño en la montaña, es solo una toma larguísima de la que cortamos. De ahí, por ejemplo, cuando estamos en la lucha libre, es otra estrategia completamente diferente. Fue registrar con cámara en mano la verdadera lucha de nuestro personaje por un cinturón de verdad en la lucha libre. Entonces, estamos con el público, ya les hemos hablado de que ellos van a estar en la película y de que están de acuerdo, pero ese es el público que está ahí todos los días y es como el evento del año. Entonces, estas señoras que están gritando, es el único día que teníamos que tener 2 cámaras, una con Carlos y la lucha y la otra con el público, porque eso es imposible de replicar, ¿verdad? Entonces, estábamos corriendo alrededor del ring con la cámara del público escondiéndose de la cámara de la lucha y 2 equipos de 3 personas, como todos así corriendo y ahí están, se tiran al piso, muy, muy intenso y divertido, la verdad. Pero aparte de esa escena que fue puro registro, sí es eso de que entender la naturaleza de la escena, encontrar cómo relacionar la cámara, el espacio y las personas, y de ahí encontrar una manera de tener la conversación necesaria, pero no por la información, sino por la manera de expresarse de los mismos personajes, digamos. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Hay una pregunta del público que va para Henry, y es el metalenguaje. En tu película, pero pucha, pero no es spoiler, ¿no? Es un Claro, pedacito que claro. donde tú haces una convocatoria de casting. No quiero decir más, me da pena. Entonces, la pregunta es si estaba prevista desde el guión o surgió en el rodaje y si sientes que aporta o no aporta. Henry. Sí, es también parte del juego, ¿no? Estaba en el guión. En una de las últimas versiones del guión insertamos esta toma. Digo, esta idea la insertamos como una cuestión de jugar, a ver si... bueno, es una manera de decir, ¿no? Ya no te lo tomes tan en serio y es solo una película, ¿no? Y entonces, pero lo que queríamos hacerlo es de manera, digamos, insertada por 2 lados, ¿no? Que fuera una cosa que como que haga despertar y otra que a ver si pasa desapercibida la escena, ¿no? Pasa desapercibida, que tuvimos esa intención también de que algunos la vean y otros no la vean, ¿no? Porque él va, digamos, a buscar trabajo muchas veces y va a ese lugar, ¿no? También 2, 3 veces donde se busca trabajo, ¿no? Entonces quisimos también que parezca que era parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia, bueno, ese guiño pues es como un alejamiento de la historia, pero a la vez también es parte de la historia, ¿no? Es parte de que él siempre está buscando trabajo, ¿no? Y eso queríamos, ¿no? Esa era la intención. Y claro, más bien esperábamos que no todos se den cuenta, ¿no? Yeah. Sí, nos damos cuenta.
Además tiene todo el sentido una vez que ves la película, es como, qué bacán, es un niño inesperado, ¿no? No, a Para mí los me que gustó mucho. Sebastián, te ibas a decir algo, disculpa. No se te No, escucha. que a mí me gustó mucho, me recordó un poco a Fantasma de Lisandro Alonso, que es sobre el propio estreno de la película anterior, pero que es una película preciosa, y también sobre una película surafricana que se trata exactamente sobre ese concepto, pero no como la tuya, como que la película, el director hizo una serie de laboratorios de actuación y terminó haciendo la película sobre cómo uno de los participantes vino de un pueblo que está lejísimos con la esperanza de convertirse en estrella de Hollywood o algo por el estilo, pero lo que hizo es que ficcionalizó ese viaje y de ahí filmó la entrevista con él mismo como director. Entonces es una ficción a partir de... Quisiera hacerles la última pregunta, me puedo pasar unos minutitos del tiempo pactado, si es posible. La última. Pensando en que hay mucho interés en Perú en filmar historias urbanas o historias que viajan del campo a la ciudad. Yo he leído muchos guiones últimamente, hay mucho interés, ¿no? De trabajar, por ejemplo, historias alrededor del narco, pero del narcotráfico eh, rural, por ejemplo, en la zona más productora. Hay muchas historias, hay muchos, de distintos géneros. Entonces, para los que nos están escuchando y que tienen ese interés en contar ese tipo de historias, tal vez, ¿cómo ustedes han encontrado, qué tipo de tecnología les ha servido, qué descartaron? Pensando, ¿no? En ir a realizadores que tienen ese interés en trabajar temas similares a los que ustedes han trabajado con una zona picante o una zona muy movida o muy insegura. Entonces, ¿qué metodología de técnica se llevan ustedes como lección que podrían, qué solución encontraron que podrían transmitirle a los más jóvenes? No sé, Carlos, si quieres comenzar tú, como para ir cerrando. Bueno, yo soy como mal conocedor de la tecnología, pero yo lo que podría decir es que aparentemente hay como dos caminos en el cine digital actual, y ustedes me pueden corregir, por lo menos Sebastián me puede corregir mucho más, y hay un camino que hace que todo esto sea más complejo. A mí me parece que las nuevas tecnologías a veces tienden a facilitar todo, pero más a los productores que a los mismos realizadores. Es decir, los productores y los distribuidores tienen la posibilidad de tener los productos más rápido, más a menos costo, y por ese camino también el realizador empieza a tener como menos tiempo para preparar el trabajo y más presión para entregarlo pronto, ¿no? Pero también conozco un camino que es más noble, ¿no? Que está libre de todos estos pasos tecnológicos que hay que dar, y yo creo que hay que estar muy atento a eso porque uno puede tomar como Caperucita del Lobo, ¿no? El lobo te dice vete por acá y terminas enredado, ¿no? Yo siento que hay gran nobleza en las propuestas de los constructores de la tecnología, pero no es la misma nobleza que a veces está en los productores y en los ejecutivos, ¿no? Si me está escuchando alguno que ha trabajado conmigo, es la verdad. Entonces, yo solamente doy la moción de advertencia, y ya entre Henry y Sebastián creo que pueden dar una referencia mucho más clara de esto. Yo haciendo un poco eco a lo que dice Carlos, yo creo que lo más importante es no estancarse como en esta cosa de la cantidad de megapíxeles, de la cantidad de CAS, del tamaño del sensor, como todas estas cosas tecnológicas que uno se puede como poner muy extrañamente limitado o limitada a partir de estas funciones, sino es verdaderamente estudiar la naturaleza de la película que uno quiere hacer y encontrar una metodología que sea específica para ese proyecto, porque yo creo que ningún proyecto debería de ser igual al anterior.
Entonces no creo que es una solución de cajón, sino que creo que es encontrar una manera de trabajar que potencialice todas las posibilidades a partir del centro, de la propuesta formal, estética y narrativa de la película. Y eso puede ser muchas veces mucho más barato. Por ejemplo, en el cuarto de banda de Pedro Costa es una de las películas con mejor cinematografía que yo he visto en toda mi vida y está grabada en mini DV. Y era solo él en un cuarto y de vez en cuando traía un sonidista, pero filmó por 4 años. Entonces, como entender exactamente cuáles son las habilidades que se necesitan, obviamente, porque no es solo tirar una mini DV y a ver qué pasa, sino verdaderamente hacer el proceso de investigación riguroso y de cuestionamiento como director o directora, y a partir de eso, encontrar una manera de cómo trabajar y de cómo hacer una imagen y un sonido específico para la película. Y lo más importante de todo, creo, es no tratar de andar imitando como estéticas del norte, especialmente de Netflix y demás. No que eso no se pueda, pero con recursos limitados. Hay una falacia muy grande que es, ahora cualquiera puede hacer, no sé, Transformers. No, eso no es cierto, ¿me entendés? Es mucho más interesante, creo yo, como salirnos de esta idea de solo mamar de la teta, digamos, y encontrar nuestra propia manera, especialmente porque yo creo que las nuevas tecnologías nos dan esa posibilidad, la especificidad de cómo trabajar nosotros mismos desde nuestras latitudes y como individuos, obviamente. Pues eso. Henry, ¿tú quisieras comentar sobre esto? Sí, Sobre... sí, 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 tuve un buen aprendizaje sobre esto porque me he dado cuenta que la película que hicimos se pudo haber hecho con otra cámara, digamos. A veces nos podemos cerrar en que solo puedes hacer una película con una cámara carísima, ¿no? Que tienes que alquilar o comprar. Pero hablando de fotografía, lo cierto es que como mínimo uno necesita un buen lente, ¿no? Un par de buenos lentes. Si se puede conseguir todo un set de lentes, mejor. Pero en la óptica, ¿no? La óptica es muy importante. No tanto ya la cámara, digamos, la resolución, pues, para ponerla en 2K, porque los cines universalmente se están proyectando en 2K, ¿no? Entonces, conseguir una cámara 2K es más que suficiente probablemente por los 5 próximos años más, ¿no? Y grabamos en 4K y muchas películas se graban en 8K, que ese 8K no se va a aprovechar, pues, no sé, de acá a 10 años o más, ¿no? Y Y hace entonces hay perder un una cantidad de gaste. plata estratosférica con el desperdicio de data. Exacto. Mucha plata desperdiciada y, y digamos que se puede invertir en otros rubros, pues, de la producción, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que con una Pocket Cinema, pues, de $1000 que costaba, me acuerdo en ese tiempo, se puede hacer una buena película, ¿no? Y unos lentes, con un adaptador se le pone unos lentes de 35 o para 16 milímetros, de esos lentes que los venden en eBay, qué sé yo, ¿no? Lentes que eran carísimos en el pasado, pues costaban igual 20,000, $30,000, se pueden conseguir por $1500, por $2000, un buen lente, ¿no? Usado, claro, que esté en buen estado. Y así, eh, digamos, sin invertir mucho, en resumen, se puede hacer una película, ¿no? Y con buena calidad de imagen, ¿no? Quiero agradecerles a todos los presentes, a los que nos siguen, a Carlos, a Henry, a Sebastián, al equipo del festival que hace posible esa transmisión. El conversatorio Tiempos Violentos trataba sobre los procesos de hacer cine o contar películas en estos espacios, en los espacios, con la gente. Y si hay algunas pequeñas conclusiones como para recapitular para todos los que nos han escuchado, quieren volver a escuchar la charla, es el trabajo con el tiempo de producción previo, el tiempo de investigación, ¿no? El tiempo de conocer dónde estamos, el lugar, la gente, las dinámicas, buscar, o sea, la posibilidad de buscar los contrastes entre los personajes y su entorno, personajes que pueden estar en un ritmo, el entorno que puede estar en otro,
el escapar del sensacionalismo, la representación ya conocida, la ciudad como personaje, buscar la metodología específica para cada proyecto, no tenerle miedo a robarle algo al documental porque los límites no existen y no perder la capacidad de jugar. No está mal, el resumen. Por ahí va, Bien. me ha quedado docente acá, activado. Bueno, nada, esta charla se queda en el Facebook del festival. Si les gustó, pásenla, compártanla, rótenla. Lo más importante es aprovechen que las entradas están a la venta en la web del festival y en la plataforma ccpucpencasa.com. El precio de las entradas es 12 soles, el precio de entrada general 10 soles, precios especiales. Las películas solo pueden verse en territorio peruano y por 48 horas desde que hacen un clic. No se olviden de votar al finalizar cada película. Los invito a seguirnos en nuestro siguiente conversatorio. Es hoy día a las 4 de la tarde. Se llama Los derechos de autor en el cine hoy. Es una conversación muy importante a tener, porque vamos a conversar sobre las herramientas legales que existen para proteger los derechos de autor en la industria audiovisual, en la nueva normalidad, o nueva anormalidad, como también le podemos llamar, en la coyuntura actual en todo caso. Hoy a las 4 en el Facebook del festival. Nos vemos pronto y muchas gracias. Gracias Henry, gracias Sebastián, gracias Carlos. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, Sebastián, gracias. Un gustazo. Carlos, un abrazo. Un abrazo para todos.